Buenas tardes con todos. En 5 minutos vamos a dar inicio a nuestro seminario web Retos de Mantenimiento del Sistema de Gestión de Inocuidad FSC 22000 en tiempos de COVID-19. Le estamos dando unos minutos a que los participantes que se registraron ingresen al seminario. Muy bien, bueno, buenas tardes con todos. En nombre de EnVioExa les damos las gracias por asistir a nuestro seminario web Retos del Mantenimiento del Sistema de Gestión de Inocuidad FSC 22000 en tiempos de COVID. Y pues además de agradecerles, les damos la bienvenida y esperamos pues que este seminario les brinde y les proporcione las herramientas necesarias para que puedan mantener de manera adecuada su sistema de gestión de inocuidad o de seguridad alimentaria durante estos tiempos de pandemia y a este reto que nos enfrentamos todos a nivel personal y profesional con respecto del COVID. Para dar inicio a nuestro seminario, vamos a empezar por
por comentarles quiénes somos. ¿Quién es Enbioexa? Enbioexa es una empresa, ¿verdad?, que fundamenta su trabajo en una cultura de innovación. Creemos firmemente en la sostenibilidad y en la calidad como medios para crear valor a la organización y a nuestros clientes. Tenemos dos líneas de negocios, la línea de consultorías, capacitaciones y auditorías. Dentro de esa línea, pues, somos auditores, hacemos auditorías de primera, segunda y tercera parte. Trabajamos con diferentes organismos de certificación. Tenemos una alianza con LLC Certificación, que es una certificadora checa, quien también su representante el día de hoy nos va a facilitar con una conferencia. Dentro de esta línea de consultoría damos capacitaciones y proporcionamos capacitaciones aprobadas. Esto es importante, son capacitaciones aprobadas que tienen reconocimiento por parte de BRCGS. BRCGS es un estándar inglés, ¿verdad? Enfocado a la seguridad, inocuidad y calidad de producto. Entonces, para este estándar, nosotros estamos aprobados para brindarles capacitaciones aprobadas en el tema de inocuidad de alimentos y materiales de envasado. También, además de la aprobación para dar seminarios y capacitaciones presenciales, también estamos aprobados para dar capacitaciones virtuales. También estamos aprobados por la Product Safety Alliance para dar capacitaciones aprobadas con respecto a la ley agrícola de Estados Unidos. Hacemos auditorías de primera y segunda parte, hacemos auditorías internas, tenemos un contrato con John Brands a nivel de Ecuador para hacer auditorías a más de 200 proveedores que les proveen materias primas a las franquicias KFC y Pizza Hut. Nuestra base está en Guayaquil, Ecuador, desde donde los saludamos, pues, y les agradecemos por haberse conectado desde las diferentes partes de la región que nos han hecho el honor de estar hoy con nosotros. Dentro del tema de las consultorías, proporcionamos consultorías, implementaciones en sistemas de gestión, FSC 22000, BRCGS, HACCP, BPM, productos, todas las normas relacionadas con sostenibilidad también. Y la otra línea de negocios que tenemos como empresa en Bioexa son los inoculantes microbianos bioinsumos. Nosotros somos los representantes de una tecnología japonesa que tiene más de 35 años de presencia en el mercado a nivel mundial, cuyo descubridor de la tecnología es el japonés, el doctor Teruo Higa. Esta tecnología es una base de microorganismos eficaces, un cóctel de microorganismos, productos probióticos que se usan y que son compatibles y amigables con el ambiente y que se usan para producción pecuaria, agricultura y bioremediación ambiental y acuacultura. Somos los representantes autorizados y fabricantes autorizados para la tecnología en Ecuador y también pueden, si están interesados en esta tecnología, pueden consultar nuestra página de Facebook y la página de EMLA Latinoamérica, donde van a encontrar información de los diferentes representantes que tenemos de esta tecnología a nivel de Latinoamérica. Muy bien, eso es quiénes somos como Enbioexa y una vez más les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a darle paso a mi compañero Alejandro Llanza, que va a servir de moderador en este seminario. Muchas gracias, Leila. Buenas tardes con todos. Vamos a presentar en este momento a las panelistas del día de hoy. Tenemos a la ingeniera Leila Solórzano, gerente técnico de Enbioexa. Tenemos a la ingeniera Glenda Naranjo, consultora asociado en Enbioexa. Y tenemos al ingeniero José Alberto Vargas, representante para América Latina de la certificadora LLC. Antes de iniciar las presentaciones, les agradecemos que todas las dudas que tengan las escriban en la sección de preguntas y respuestas, que están con un icono de Q/R o en el chat. Al final de todas las presentaciones, leeremos las preguntas que tengamos. Ahora vamos a darle paso a nuestra primera panelista, la ingeniera Glenda Naranjo, quien nos comentará
acerca de los criterios que deberíamos considerar con respecto a los requisitos de ISO 22000-2018. Glenda. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes con todos, ¿no? Un gusto poder participar el día de hoy con ustedes. Un poco para arrancar, recordemos cómo se transmite el virus, ¿no? Primero, una de las primeras temas en los que nosotros debemos agradecer es que el virus no se transmite a través de los alimentos, ¿no? Esta es una gran noticia como tal, pero sí sabemos a través de las investigaciones, a través de los estudios que se han llevado a cabo en diferentes universidades y lo que nos ha comunicado la OMS, que el virus se transmite de persona a persona. Cuando una persona enferma, estornuda o tose cerca de una persona sana, pues tenemos riesgo de transmisión. Así también, pues como sabemos, expulsamos gotículas de saliva al hablar. Si una persona enferma habla a través de estas gotículas, puede llegar a contaminar el área circundante, ¿no? Y por un concepto básico que nosotros ya conocemos, que es la contaminación cruzada, pues pudiera llegar a superficies o pudiera llegar a otra persona cuando no tenemos un correcto manejo en cuanto a temas de higiene y de limpieza, ¿no? Eso es lo importante, eso es lo que tenemos claramente identificado, claramente demostrado. Las investigaciones y lo que hemos estado viviendo en el país y en todo el mundo nos lo ha demostrado. Luego tenemos a nivel de laboratorio, de estudios de laboratorio, todavía no pruebas en campo, sino a nivel de laboratorios, que el virus permanece en superficies de contacto y dependiendo del material, hasta 72 horas, ¿no? Esto en principio, como esto es un virus nuevo, donde no hay mucha información, cuando nos llegó esta información, pues nos alarmamos. Hablábamos de superficies de contacto, como por ejemplo el acero inoxidable, que es la base de los equipos, de los materiales de los que están hechos los equipos en los que van a estar en contacto directo nuestros alimentos en nuestras plantas procesadoras como tal. Hablábamos del plástico, entonces nos faltó la duda, el material de empaque, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Pero luego, poco a poco, nos fuimos tranquilizando cuando vimos y entendimos que estos resultados son a nivel de laboratorio. No han sido todavía probados a nivel, en temas reales como tal. Entonces, esa incertidumbre que teníamos, pues fue poco a poco disminuyendo como tal, pero no la podemos eliminar a un 100%. ¿Y cómo vamos a prevenir que llegue esta contaminación hacia nuestros productos o que llegue esta contaminación hacia nuestros colaboradores ahora que ya estamos reactivando funciones como tal, ¿no? Lo vamos a determinar o lo vamos a prevenir a través de las medidas de mitigación que implementemos. ¿Cómo van a nacer esas medidas de mitigación? No pueden nacer del azar o de lo que nosotros podamos imaginar o de lo que escuchemos, ¿no? Esto debe nacer a través del análisis de riesgo. ¿No? Tenemos que hacer una evaluación de riesgos para poder implementar estas medidas de control, ¿no? Para poder saber cuáles son las medidas de mitigación correctas que vamos a implementar. Sobre la evaluación de riesgo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder establecer un buen plan de mitigación, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer para poder establecer un plan de mitigación eficaz desde el punto de vista de la producción? Primero, los patrones de desplazamiento del personal, ¿no? Es importante que acatemos las normas o los lineamientos que nos ha dado la OMS, el distanciamiento, ¿no? El distanciamiento social. Tenemos que reorganizar turnos de trabajo, tenemos que reorganizar horarios en comedores, ¿no? Que son pues espacios comunes que lo hemos visto un poco más adelante. Descongestionar las áreas administrativas como tal. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues como ya lo habíamos visto o como ya lo hemos venido haciendo,
teletrabajo para el personal administrativo, para aquel personal cuya presencia no es indispensable en la operación, pero tenemos un gran número de personal que tiene que estar en nuestras instalaciones. Esa es la realidad de nuestra operación. Personal operativo y personal de supervisión. Tal vez el personal operativo es un poco más fácil de manejar, ¿no? Ellos están en un solo lugar, van a llevar a cabo sus actividades en su sala de procesamiento, en su área de envasado, haciendo control en cámaras, pero ¿qué ocurre con el supervisor, con la gente de laboratorio, ¿no? Es lo que debemos nosotros, ese es un reto y es un tema en el cual nosotros debemos pues tomar en consideración. ¿Qué va a pasar con este personal que debe moverse entre las diferentes áreas? Pudieran llegar a causar, pudieran convertirse en una fuente de contaminación, pudieran ser los causantes de una propagación del virus dentro de mis instalaciones, es una de las primeras consideraciones que debo tomar como tal. Otro de los puntos que nosotros debemos, muestras del país, estaban cerrados los vuelos, el laboratorio no está funcionando, ¿no? ¿Cómo voy a reorganizar estas actividades de verificación? Cambios, cualquier cambio que nosotros hagamos en las actividades de monitoreo, en las actividades de verificación, en el caso de ser necesaria, deben estar validadas. Si voy a hacer cambios de productos de limpieza, de concentraciones de los productos de limpieza, todos estos cambios deben validarse. Cambios en las medidas de control. ¿Qué pasa si mi PCC era el detector de metales y tengo que hacer la calibración del detector de metales y mi proveedor de calibración no puede ir a la planta? ¿Qué pasó con esa frecuencia de calibración? Ya tengo más de un año que calibré el equipo, ¿no? ¿Cómo hago? Se me quebró justamente en esta temporada el patrón. ¿Qué hago? ¿Cómo hago el monitoreo? ¿Cómo reacciono ante esa situación? ¿No? ¿Qué cambios voy a hacer? Todos estos temas deben estar contemplados y es el líder de la inocuidad el que tiene que estar al producto. Entonces, luego de todo esto, luego de que ya he verificado todo este tema, vamos a ver, ¿no? O vamos a revisar lo que corresponde allá a la verificación del sistema de gestión, ¿no? A la verificación de que ya que cada uno de los componentes de mi sistema de gestión están funcionando de manera adecuada, debo verificar a través del proceso de las auditorías internas, ¿no? Cómo está funcionando el sistema de gestión como tal. La siguiente diapositiva. ¿Cómo está funcionando el sistema de gestión como tal? ¿No? ¿Lo voy a cumplir? ¿Puedo cumplir con el plan de auditorías? Tenía la capacitación para la nueva versión del esquema, para la versión 5, la tenía planificada para marzo, pero justo entramos en cuarentena. ¿Tengo personal competente para que me haga la auditoría? ¿No? Y si han habido cambios en el personal, ¿cumplo con la independencia? ¿No hay nadie por falta de personal competente auditando su propio trabajo? Son las preguntas que me debo hacer y es lo que yo debo garantizar de cara a que los resultados de la auditoría interna, ¿no? me den un aporte al mejoramiento del sistema de gestión como tal y a garantizarme que he implementado correctamente el sistema de gestión. Ahora, ¿qué pasa si no tengo personal competente para la auditoría? ¿Qué dice mi procedimiento? ¿Puedo contratar una empresa externa que me haga el proceso de auditoría interna? Si está procedimentado, lo puedo hacer. Si no está procedimentado, tengo que hacer una actualización del procedimiento, ¿no? También allá en control de la información documentada. Tengo que hacer esos cambios, ¿no? Esta pandemia me obliga o me está obligando a cambiar constantemente, pero todos estos cambios deben quedarse registrados.
todos estos resultados como tal, los resultados de las verificaciones, todos los cambios que yo he tenido, todo las situaciones de emergencia que me pudieran haber impactado, deben ingresar a la revisión por la dirección. Es importante ahora, en muchas organizaciones en las que por el esquema FSC 22000 estamos pues realizando las auditorías suplementarias, las evaluaciones de riesgo como tal, hemos podido identificar que no se ha dado la revisión por la dirección por muchos factores, porque estaba planificada, porque el gerente no puede asistir a la planta, porque lamentablemente el gerente ya no está y es una nueva persona que no conoce el sistema. Pero es necesario que la alta dirección, el responsable de los recursos como tal, el que me va a asignar esos recursos, el que va a velar por la inocuidad, junto con el equipo de la inocuidad, el que va a velar por el buen funcionamiento del sistema, conozca de la planta como tal, del proceso productivo como tal, así como de que se cumpla con la entrega de productos inocuos a los consumidores. Importante, porque es importante que haya las revisiones por la dirección para la asignación de recursos, para todos estos cambios que necesitamos hacer en el caso de que la evaluación de riesgo así lo arroje, y sobre todo para poder implementar y verificar que todos aquellos cambios que nosotros planificamos fueron implementados o se están implementando de la forma correcta. Y sobre todo para velar por el buen cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión. Todas las empresas de alimentos pues tienen allí su principal objetivo, que es cero reclamaciones de inocuidad en muchos de los casos, ¿no? Si no es en el 100% de los casos. Velar por ese cumplimiento del objetivo, ¿no? De que podamos entregar a nuestros consumidores un producto seguro, inocuo, y que nuestro sistema de gestión pues funcione de manera preventiva, que es lo que busca, ¿no? Que es el sentir y que es el sentido de los sistemas de gestión. Velar por la prevención, en este caso de nuestro sistema FSC 22000, velar por la prevención de contaminación del producto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Glenda. Interesante aporte. Para explicarnos los elementos que deberíamos considerar dentro del programa de prerequisitos ISO 22002-1 y los requisitos adicionales, le damos paso a la ingeniera Leila Solórzano. Esperemos un momento, por favor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora, como les indicó Alejandro, son cuáles los requisitos que pudieran verse afectados por esta situación del COVID con respecto al PPR. Lo primero que tendríamos que considerar es la calidad del aire. La calidad del aire es en qué sentido, digamos. Recordemos que, como les dijo Glenda, el COVID se transmite de persona a persona, ¿verdad? Y se transmite a través de gotículas cuando la persona estornuda o tose, y esas partículas pudieran quedarse en el ambiente y poder comenzar a recircular en el ambiente. Entonces es importante que revisemos dentro de nuestros programas de mantenimiento el mantenimiento de los acondicionadores de aire, la climatización de la planta en caso de que las condiciones del proceso lo requieran, ¿verdad? No tanto desde el punto de vista de inocuidad, sino más bien desde el punto de vista de mantener la salud del personal. Entonces puede ser que esa situación haga que se vea afectado el programa de mantenimiento
¿verdad?, de los sistemas de ventilación de la planta, y tengamos que reforzar los programas, aumentar frecuencias de cambios de filtros, a lo mejor cambiar la especificación del filtro, ¿verdad?, para que se ajuste a esta nueva realidad, como todo el mundo lo llama ahora. Eso con respecto a la calidad del aire. Desde el punto de vista de los desechos, tendríamos que evaluar, recordemos que la norma no nos pide, o la estándar no nos pide que los basureros sean de apertura automática. Lo que nos dice es que se deben de mantener cerrados mientras no están en uso. Y en ese sentido, a raíz de que hay un riesgo potencial de que el COVID o el virus se transmita, ¿verdad?, cuando alguien toca una superficie de contacto que se ha contagiado, es posible que tengamos que vernos en la necesidad de cambiar los sistemas de contención de desechos, los tachos de basura o los contenedores para desechos, a sistemas de manos libres, de acción con pedal. Y finalmente también tendríamos que considerar que ahora tenemos un nuevo desecho que probablemente antes no lo hayamos considerado. La recomendación más eficaz que realiza la OMS adicional al lavado de manos es el uso de la mascarilla. Entonces eso implica que esa mascarilla que antes no estaba mapeado dentro de los desechos que se generaban en la planta, ¿verdad?, porque va a depender de la industria, del tipo de industria de la que estemos hablando, probablemente en una industria donde se procesa camarón, donde se procesan productos listos para el consumo, no haya mayor cambio con respecto a esto porque ya estábamos acostumbrados a utilizar una mascarilla. No así en el caso, por ejemplo, de una planta de bebidas carbonatadas, o una planta donde se hace un alimento balanceado, o donde se hacen procesos secos, ¿verdad?, en donde la mascarilla tal vez no era necesaria o no era requerida. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ver cómo vamos a disponer de esa mascarilla que antes no estaba incluida dentro de mi tipo de desecho identificado y que ahora sí la voy a tener, pues, ¿no? Y que se definitivamente pasó, o que ya la utilizábamos en la planta, pero que pasó ahora a convertirse en un desecho peligroso. Entonces tenemos que gestionarla de manera diferente. Probablemente entonces sea necesario que tengamos contenedores de basura específicos para el desecho de la mascarilla. ¿Okay? Entonces tendríamos que revisar, y eso implica que obviamente al tener, por ejemplo, adicionar más contenedores para basura, se modifique pues también el programa de limpieza con respecto a cómo voy a darle mantenimiento a este tipo de utensilio o equipo. Con respecto al mantenimiento, se hace necesario revisar el programa de mantenimiento. Como ya lo decía Glenda, pudiera ser que se genere ausentismo, pudiera ser que no podamos cumplir el programa de mantenimiento preventivo, ya sea porque el proveedor no está trabajando, el proveedor del servicio de mantenimiento, de refrigeración, quien hace el mantenimiento a los calderos, quien hace el mantenimiento al sistema, a la planta de tratamiento de agua. Entonces, ¿cómo voy a manejar esa contingencia? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que identificar en función de esa evaluación de riesgo cuáles son esos mantenimientos que puedo obviar y que no van a ser críticos y que no me van a impactar al sistema de gestión de inocuidad, ¿verdad? Pudiera ser que necesito importar un repuesto y hay restricciones de la importación. ¿Hasta cuándo más me puede aguantar? ¿Cuánto más puedo alargar el uso de ese equipo sin que se afecte la inocuidad? Entonces, estos factores tenemos que considerar desde el punto de vista de evaluación de riesgos, porque el sistema de mantenimiento pudiera verse impactado, ya sea por una falta de disponibilidad del recurso humano o por una falta de disponibilidad de repuestos. Otro punto importante que debemos de considerar es que la norma permite reparaciones temporales, ¿sí? Nos dice que debemos que esas reparaciones temporales no pueden ser permanentes. Entonces, si se va a dar una reparación temporal, lo correcto sería que nosotros establezcamos un sistema de monitoreo, de verificación, de comprobación que esa reparación temporal, que no la he podido solventar porque me falta el personal, porque no tengo el repuesto, no me va a afectar la inocuidad del producto. Entonces ahí la sugerencia es que si se da esa situación, deberíamos tener una verificación para inspeccionar el estado de esa reparación temporal y
tratar de obviamente arreglarla, pues no en el menor tiempo posible. Entonces ahí es posible que se haga necesario identificar qué fecha se generó la reparación temporal, quién es el responsable, quién la identificó, quién es el responsable de darle seguimiento, en cuánto tiempo máximo debería estar cerrada esa reparación temporal. Lo importante es que debemos de tener en consideración que la inocuidad no puede verse afectada. Con respecto a los proveedores de materias primas, materiales de empaque y servicios, aquí viene un punto importante. Pudiera ser que, recordemos que el procedimiento, el position statement de los stakeholders de FCC 22000 ya nos pide que nosotros tengamos procedimientos para manejar contingencias o emergencias con respecto a las compras de proveedores no aprobados o compras emergentes. Entonces, este probablemente es el momento en el que vamos a tener que aplicar ese procedimiento de emergencias, ya sea porque se interrumpió la cadena de suministro, porque el proveedor no puede llegar, porque la planta tuvo que parar, porque hay restricción a las importaciones debido a que las fronteras están cerradas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para abastecernos de esa materia prima de un proveedor que no está aprobado? ¿Qué elementos mínimos le voy a requerir? Entonces, lo primero que tendría que hacer es buscar algún proveedor de una materia prima similar que primero esté al mismo nivel que mi planta, que tenga FSC 22000 o alguna certificación reconocida por GFSI. Luego de eso voy a ir escalando. Ok, no encuentro ninguna en el mercado. ¿Qué otra herramienta me permite asegurar la inocuidad? Voy a buscar alguna que por lo menos tenga HACCP certificada. Entonces, le voy a pedir muestras del producto, voy a hacer análisis de la materia prima en mi laboratorio para asegurarnos de que se cumple con los criterios mínimos que nos van a permitir asegurar la inocuidad del producto mientras dure la emergencia. Entonces, todo eso debe de estar, todo eso ya es un requisito de FCC 22000 porque es una posición que han declarado los stakeholders y que se audita. Tenemos que aplicar ese procedimiento de compras emergentes. Puede ser que se interrumpan los servicios, el mismo principio. El proveedor de plagas no puede llegar, el proveedor de mantenimiento no puede llegar, el proveedor de limpieza no me puede dar el servicio, el proveedor que me gestiona los desechos para asegurarme de que se destruyen la marca del producto, de mi producto o del producto de mi cliente. Voy a tener que buscar proveedores alternativos. ¿Qué es lo mínimo que le voy a requerir para asegurarme de que se está cumpliendo con lo que pide la norma y con lo que requieren ustedes como política interna dentro del mantenimiento de su sistema de gestión de inocuidad? Con respecto a la limpieza, como bien lo decía Glenda, es posible que el programa de control de peligros no se vea afectado por esto, pero sí los programas prerequisitos. ¿Por qué? Porque puede ser que en función de ese distanciamiento social o esa disposición, esa legislación, esa ordenanza, ¿verdad? Vayamos a tener que cumplir con ampliar los programas de limpieza. Probablemente antes, dentro de mi programa de limpieza normal, yo limpiaba, hacía una limpieza profunda al finalizar la jornada de trabajo y al inicio de la jornada de trabajo, o sea, una preoperacional y posoperacional, y hacía una limpieza superficial operacional o con cambio de turno. Es posible que ahora, es muy probable, casi certero, de que eso va a verse afectado y va a tener que cambiar. No tanto porque la inocuidad del producto se haya descuidado, sino porque necesitamos asegurarnos de que ese cambio de turno no va a significar una fuente de contagio entre el personal. Entonces vamos a tener que reforzar nuestros programas de limpieza y desinfección. ¿Y en qué tenemos que poner atención especial? Las herramientas que utiliza el personal. Recordemos, ya todo esto está validado desde el punto para asegurar la inocuidad del producto y eso debe de seguirse manteniendo. Pero se pudiera haber afectado por el contacto cruzado que puede haber entre personas y que pudiera generar un contagio de COVID.
Entonces, tenemos que poner especial atención a las herramientas que utiliza el personal. Termómetros, palas, calculadoras, dosificadores, cucharones, herramientas de limpieza y de desinfección. Deberían entonces ahora evaluar que sean de uso personal esas herramientas para que no causen un riesgo, ¿verdad?, a la salud del colaborador. Instrumentos de medición, lo mismo, balanzas. Voy a tener que reforzar esos programas de limpieza. Poner especial atención a las botoneras de los equipos, botones de apagado y encendido de los equipos o displays de cambios de fórmulas o seteos de equipos. Son puntos de contacto del personal. Entonces tengo que poner especial atención a esos programas de limpieza. Y definitivamente las superficies de contacto. Recuerden que no está validado 100% de que haya un contagio a través de superficies de contacto. Todas las pruebas que se han hecho son a nivel de laboratorio. Sin embargo, no podemos asumir que no hay riesgo de contagio a través de una superficie de contacto y tampoco podemos asumir que sí lo hay. Entonces, ahí es donde tenemos que partir de la prevención y tenemos que reforzar también la limpieza en esas superficies de contacto. Tenemos que incluir también posiblemente elementos que antes no considerábamos, ¿verdad? A lo mejor por temas de respetar el distanciamiento social, vamos a tener que incluir más mesas de trabajo en la sala de proceso, más mesas de clasificación, mesas de cortado o equipos para cumplir con los distanciamientos, y eso va a significar que tengo que introducir a mi programa de limpieza todos estos nuevos equipos, todas estas nuevas superficies de contacto y que deben de estar validadas. Entonces, es importante que tomemos en consideración eso, revisión del programa de limpieza, capacitación al personal. Tengo que reforzar la capacitación al personal con respecto de que si adicioné equipos, que el personal esté consciente. Recuerden el requisito de toma de conciencia, que el personal esté consciente, sepa, interiorice que tiene que limpiar ahora esos nuevos equipos. Es posible que tengamos que adicionar pantallas de protección, pantallas acrílicas de protección, y eso nos genera un nuevo riesgo de, además de limpieza, que tengo que controlar un plástico duro más dentro de mi instalación, y por lo tanto tiene que pasar a formar parte del inventario de control de plástico y vidrio, probablemente. Y obviamente el tema de la verificación. No podemos descuidar los programas de verificación. Finalmente, recordarles que limpieza no es lo mismo que desinfección y que no podemos obviar. Sobre todo ahí hay un riesgo importante con respecto a las empresas que hacen materiales de envasado, procesos plantas donde se manejan procesos secos, en donde, por ejemplo, es muy común en una planta de envases que simplemente las superficies se desinfecten con un paño humedecido con alcohol. Tendríamos que evaluar si es que eso va a ser el método eficaz para combatir en este momento, ¿verdad?, el riesgo de contagio. Probablemente no. Recordemos que limpieza no es lo mismo que desinfección. Cuando yo limpio una superficie, estoy retirando carga orgánica. Las gotículas que genera una persona al hablar son cargas orgánicas. Entonces, la mejor manera de disminuir el riesgo de contagio es la limpieza. Así como recomendamos el lavado de las manos con jabón, entonces la limpieza sería la manera más eficaz y el refuerzo con la desinfección. Con respecto al control de plagas, al programa prerequisito de control de plagas, es posible que también se vea afectado por esta situación. Les comento un caso el día de mañana, por ejemplo, tenemos nosotros en la empresa una inspección, hacemos auditorías también a los programas de control de plagas por un requisito de un esquema en particular reconocido por GFSI. Y justamente nos decía que el proveedor, la empresa que nos contrató, nos decía que el proveedor no había podido ir porque no estaban yendo a las instalaciones. Entonces ahí a mí se me genera una pregunta que el día de mañana se la vamos a ir a evaluar a la empresa que nos está contratando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué contingencia estamos tomando a cabo? Porque
Las plagas no saben qué es el COVID, las plagas no respetan el COVID, no van a decir, no voy a ingresar a la instalación, no voy a subirme a la bodega, no voy a meterme a la sala de proceso porque hay el COVID. Las plagas no paran. Entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con respecto a este programa de control de plagas si es que el proveedor no pudiera asistirnos durante la emergencia. Si el proveedor no se pudiera movilizar y el servicio se encuentre paralizado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Partiendo de esa evaluación de riesgos que mencionaba Glenda, tendríamos que revisar la frecuencia. Si las frecuencias que estamos manejando actualmente son las correctas, si necesitamos acortar frecuencias o ampliar frecuencias. La disponibilidad de acceso al proveedor. Si le vamos a permitir el acceso, ¿cómo nos vamos a asegurar de que no sea una fuente de contagio con respecto al COVID? Y cómo va a suplirnos, ¿verdad? Esa necesidad de que la plaga esté controlada. Si el proveedor no puede llegar y no nos puede proveer el servicio, yo aquí voy a tener dos opciones. O cambio de proveedor o hago el control interno mientras dure la emergencia con el soporte remoto del proveedor. Entonces, en ese sentido, probablemente vayamos a tener que nosotros controlar cebos, control de químicos, pesticidas, insecticidas, rodenticidas, ¿verdad? Que nosotros mismos vamos a tener que controlar. Entonces, en esa situación tenemos que ver ahora, ok, es un químico más que me está ingresando a mi sistema de gestión, entonces, ¿cómo lo voy a controlar? ¿Cómo voy a asegurarme de que tenga acceso restringido, de que la persona que lo vaya a manejar ese rodenticida sea una persona con la competencia y la capacitación necesaria para poder manejar ese producto químico? Y que los productos químicos que voy a tener que comprar, nos aseguremos de que son productos que están aprobados para uso en industria de alimentos. Si voy a cambiar de proveedor, además, de la capacitación, que es importante, pues no, si es que vamos a tener que llevarlos nosotros internamente, debemos de tener una persona responsable de ese control y esa persona tiene que estar capacitada y ser competente. Recuerden, la capacitación, la competencia está basada en una combinación de formación, habilidades y experiencia. Si voy a tener que cambiar al proveedor, recordemos que es muy probable que ese proveedor venga con su know-how de cómo, con su conocimiento de cómo controlar las plagas. Entonces no podemos obviar el requisito 715 de la norma que nos habla de que debemos nosotros de controlar y evaluar todos aquellos procesos desarrollados externamente. Entonces tendría que evaluar, ¿verdad?, que ese proveedor nuevo que voy a contratar cumple con todos los elementos y criterios requeridos por la ISO 22000-2018, por los prerequisitos ISO 22000-2001, si es que están en la cadena de abastecimiento de alimentos, los requisitos adicionales, y cumple con las políticas requeridas o los procedimientos establecidos por mi organización. ¿Ok? Entonces, de nuevo, como la planteaba Glenda, si bien es cierto, la inocuidad no se ve afectada, pero todos estos cambios que vamos a tener, estos retos a los que nos estamos enfrentando, van a tener un impacto de una u otra manera en el sistema de gestión y todo eso se traslada a planes de contingencia que vamos a tener que ir estableciendo a medida que los riesgos y las oportunidades vayan cambiando. Porque como se genera información todos los días, es algo que debemos de ir actualizando poco a poco. Ahora bien, con respecto al PPR de personal, ya Glenda un poco les había adelantado, ¿verdad? Debemos de reforzar la limpieza, el lavado y la desinfección de las manos, conociendo que este es el método más efectivo para evitar el contagio. Entonces, probablemente esto vaya a ser bueno para la inocuidad del producto, porque al haber un riesgo de contagio a través de las manos, tenemos que aumentar necesariamente la frecuencia de lavado de las manos y eso va a ser un impacto positivo, una oportunidad dentro de mi sistema de gestión. Ya no va a ser un riesgo, va a ser una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para asegurar la inocuidad del producto. Es muy probable que tenga menos presencia de coliformes, menos presencia de estafilococos aureus cuando yo hago mi programa de muestreo de superficies vivas, ¿verdad? Manos del personal. Entonces eso
hay que plasmarlo en el sistema de gestión porque definitivamente se va a convertir. Esta pandemia nos ha traído una oportunidad en mi sistema de gestión. La gente finalmente va a tomar conciencia de la importancia de lavarse las manos. Ubicación y reubicación de lavamanos. Ya nosotros lo teníamos manejado dentro del sistema de gestión de inocuidad, pero tendríamos que evaluar si con esta nueva realidad tendríamos que implementar más lavamanos para facilitar que el personal se lave las manos con mayor frecuencia. El uso correcto del equipo de protección personal. Tendríamos que evaluar si es que la mascarilla que estamos utilizando ya la cumplíamos desde el punto de vista de inocuidad, ahora tenemos que reforzar las medidas, probablemente vayamos a tener que cambiar la mascarilla. El uso correcto del equipo de protección de personal debe de reforzarse y debe de seguirse manteniendo. ¿Sí? Que la mascarilla, por ejemplo, esté ubicada en la posición correcta, que no esté debajo de la nariz, que no esté puesta sobre la quijada, que cubra nariz y boca. Con respecto al uso del uniforme o ropa de trabajo, va a depender del riesgo, ¿verdad? De la evaluación de riesgos desde el punto de vista de la contaminación microbiológica que vayamos a tener. Entonces, aquí vamos a tener diferentes niveles de riesgo en función del producto, que en algunas industrias ya lo hacíamos. Para entrar al área de empaque, donde había un producto listo para el consumo, teníamos que cambiarnos la ropa de protección, uniforme, mandil, cofia, botas, mascarillas, guantes, etcétera, ¿verdad? Pero, dado que tenemos la incertidumbre de si el COVID se transmite o no a través de una superficie de contacto, es posible que esas medidas, que tengamos que aumentar, ¿verdad?, la cantidad de uniformes para el personal. Y definitivamente el manejo de ausentismo, ¿verdad? Porque en esa situación pudieran haber riesgos de contagio, o van a haber, mejor dicho, picos de contagio, en donde unos días vamos a estar, digamos, bien, otros días vamos a estar con mayor personal que falta. Entonces, debemos de asegurar que esa persona nueva que vamos a tener que contratar, ya sea personal o definitivo, ¿verdad?, tenga la inducción correcta desde el punto de vista de inocuidad y desde el punto de vista de las medidas de bioseguridad. El distanciamiento social, que ya también un poco lo comentó Glenda, ¿verdad? Es un punto importante que consideremos el tema de los casilleros, el tema de los vestidores, baños, comedor, áreas de descanso, ¿verdad? Y de recreación que normalmente manejamos en las empresas. Entonces es importante que se identifiquen esos puntos de distanciamiento en el piso para que la gente sepa cómo es la manera correcta de mantener la distancia social. Señalética en espacios comunes, recordando que debemos de mantener el distanciamiento social. Al ingreso de la planta, al ingreso del comedor, en el área de vestidores, áreas de post cosecha, empacadoras, campo, dependiendo del rubro en el que se encuentren. Pudiera ser también separación física a través de pantallas de protección, como ya previamente se los mencioné. El aumento de casilleros. Es posible que tengamos que aumentar la cantidad de casilleros o aumentar espacios de ubicación de casilleros para que no tengamos 50, 60 personas en un cambio de turno en el mismo espacio a la vez, que era lo que antes normalmente se manejaba. Entonces tengo que considerar que voy a tener que probablemente reubicar casilleros para asegurar ese distanciamiento social. Y en definitiva, planificar entradas y salidas del personal escalonado por turnos para evitar, pues, no, ese distanciamiento, para evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento. Y Glenda recalcaba un punto importante y yo lo recuerdo, el tema de los supervisores y de los inspectores de calidad, de producción, de laboratorio, es bastante crítico, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa en una planta? El operador se queda fijo en su sitio de trabajo y no rota. Y si rota, rota de turnos, pero no es muy común, digamos, que rote en puestos de trabajo. Cuando son operaciones pequeñas, sí, pero tienden, digamos, a especializarlos en una operación, manejo de un equipo de un pasteurizador, manejo de una mezcladora, manejo de un molino, etc. Pero quien sí rota es
el supervisor o la supervisora de producción, de calidad, los analistas. Entonces, ¿cómo vamos a asegurarnos de que esas personas no sean una fuente de contagio entre áreas mientras van transitando por la planta? Entonces, se va a hacer necesario de que tengamos, pues, una evaluación de riesgos para evaluar el desplazamiento o el patrón de movimiento del personal. Ahora bien, eso con el tema del personal. Con respecto al tema del almacenamiento, ya sea de materias primas o de productos terminados, es importante que reforcemos los programas de limpieza para evitar obviamente la acumulación de polvo. ¿Y por qué vemos esto importante? Porque no todas las empresas han continuado, ¿sí?, con su operación, a pesar de ser un servicio esencial, la cadena de abastecimiento, ¿verdad?, de logística y de producción de alimentos. Hay muchas plantas que aún todavía están paradas. Entonces, tenemos que asegurarnos de que si va a haber acumulación de polvo, ¿cómo vamos a reforzar esos programas de limpieza y desinfección, ¿verdad?, de esas áreas de almacenamiento, ya cuando nos reintegremos a las labores? Que pudieran haber pérdidas de condiciones de humedad relativa, porque los equipos están apagados. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que si vamos a estar parados por esta pandemia, que las condiciones de almacenamiento de los procesos no se pierdan? Condiciones de temperatura, condiciones de humedad, ¿verdad? Hay que poner atención especial a la rotación de inventarios. ¿En qué sentido? Pudiera ser que, como no estamos trabajando, ¿verdad?, se haya caducado el producto, se haya vencido el producto o esté próximo a caducar. ¿Qué vamos a hacer con esa materia prima? ¿Qué vamos a hacer con ese producto terminado, verdad? Lo vamos a reprocesar, lo vamos a redireccionar de mercado, lo vamos a destruir. Pudiera ser que el material de empaque, en función de esas condiciones que no estamos controlando porque la planta está parada, haya perdido, ¿verdad?, sus características y sus propiedades. Haya perdido resistencia, haya perdido, haya perdido la capacidad de sellado. Entonces tenemos que evaluar de nuevo, junto con nuestro proveedor de material de empaque, si es que la vida útil, por llamarlo de alguna manera, se mantiene durante este tiempo que yo no he producido. Eso con respecto al almacenamiento. Con respecto al transporte, ¿qué tengo que cuidar aquí en el transporte? Pues reforzar los programas de limpieza y desinfección. Definitivamente eso ya lo veníamos trabajando. La limpieza interna del camión donde va a estar el producto, mientras se movilice. Pero ¿dónde tengo que poner atención? A reforzar esas medidas de limpieza de las cabinas de los camiones, ¿sí? Probablemente antes iban 2, 3 personas en la cabina, ahora va a tener que reducirse a solamente el chofer o el chofer con un acompañante, ¿verdad? Y eso limite la capacidad operativa y la facilidad de entrega y distribución de los productos. Entonces tengo que poner especial atención de que esas operaciones de entrega, debido a que a lo mejor mi cliente no está laborando toda la jornada completa y tiene horarios de entregas de productos, pero así como tiene horarios de entregas de productos y nos dice 1 hora a nosotros, también otro proveedor que está esperando que se lo entregue, es posible que se vean afectadas los horarios de entrega y que puede ser que se alarguen los tiempos de espera, ¿verdad?, en el patio de recepción de mi cliente. Entonces tengo que poner atención especial, además de esas medidas de bioseguridad con respecto a las cabinas de los transportes. Si voy a tener que esperar más, tengo que validar y cuidar de que ese tiempo de espera no va a afectar la inocuidad de los productos que estoy transportando, ¿sí? Que si no va ese calor que pudiera generarse en el camión, si es que es un producto que se almacena al ambiente y está haciendo bastante sol y tengo esperando 2, 3 horas en el patio de recepción de mi cliente, ¿verdad?, cómo pudiera afectar la inocuidad del producto, ¿sí? Pudiera ser también que en función de esta pandemia haya tenido que cambiar el uso previsto del producto.
y ya mi cliente me diga, ¿sabes qué? Es que ya no necesito que me vendas una pulpa refrigerada, sino que ahora necesito que me la vendas congelada porque necesito abastecerme, ¿verdad? Entonces, eso va a implicar que tengo que evaluar si necesito cambiar las condiciones de mi transporte, de un transporte refrigerado a un transporte congelado. Entrega los turnos, ¿verdad? Es importante que se coordine con el cliente para evitar estas aglomeraciones y estos tiempos de espera innecesarios que pudieran afectar la inocuidad del producto. Eso con respecto al transporte. Y ahora entrando a los requisitos adicionales de FCC 22000, el primer elemento que deberíamos considerar aquí, o uno de los elementos que deberíamos considerar, es el programa de defensa alimentaria. ¿Cómo se pudiera haber afectado ese programa de defensa alimentaria? Pues bien, recordemos que en esta situación las empresas están manteniendo su compromiso de mantener los trabajos con el personal, pero eso tal vez hace necesario a que muchas empresas se hayan visto en la necesidad de reducir los salarios de su personal, ¿sí? Entonces pudiera eso generar descontentos en el personal, ¿sí? Pudiera generar descontentos en el que ya ahora nosotros teníamos un presupuesto de recibir un 100% de mi sueldo y con esta situación algunas empresas se hayan visto en la necesidad de reducir al 75% o al 50%, ¿verdad? Y que ya no reciba mi 100%, sino que reciba el 75% o 50%. Entonces, en ese sentido, tendríamos que evaluar o considerar como un elemento, un criterio dentro de mi evaluación de riesgos del programa de defensa alimentaria si eso no me va a generar un posible sabotaje. ¿Cómo tengo que evaluar el comportamiento del personal? ¿Cómo reacciona con esta medida? ¿Estamos todos comprometidos o hay gente que no está de acuerdo y que eso pudiera representar un riesgo para que haya un acto de sabotaje o bioterrorismo? Con respecto al personal temporal, tenemos que considerar, pues no, que durante esta situación el nivel de ausentismo va a aumentar y es posible que tengamos que contratar personal nuevo. Entonces, esos procedimientos de selección y reclutamiento del personal no podemos obviarlos, no podemos dejarlos de lado y tenemos que ponerle mayor atención a ese personal nuevo que estamos ingresando a la planta, ¿sí? Las capacitaciones que tenemos que darle, qué acceso a qué le vamos a dar. Probablemente no le vayamos a dar de entrada una responsabilidad de monitorear un prerequisito operacional o un punto crítico de control, ¿sí? O un equipo como tal. Entonces tenemos que evaluar, pues, ¿no? ¿A qué le vamos a dar acceso a ese personal temporal? Vamos a ponerlo en un área de empaque en donde el producto está expuesto. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos que considerar con ese personal nuevo? Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista. Acceso a áreas sensibles o restringidas. Ese personal nuevo va a tener acceso a esas áreas sensibles o restringidas, va a tener acceso a laboratorios de microbiología, va a tener acceso a fórmulas, va a tener acceso a las bodegas de productos químicos, de materias primas, de productos terminados, o en su defecto, tengo que generar un plan de contingencia considerando reemplazos de puestos claves en caso de ausencia. Es posible que el jefe de la bodega se enferme y no pueda ir durante 15, 20 días que dure su condición y venga con una prueba que está libre de COVID. Entonces, ¿quién va a quedar en reemplazo de esa persona? Tengo que establecer esas ausencias, tengo que establecer quiénes van a hacer esos reemplazos en caso de ausencia de esos puestos claves que pudieran impactar en la inocuidad del producto y en la seguridad del producto. Y finalmente los sistemas informáticos también se pudieran ver afectados. En esta situación que estamos viviendo, la mayoría de las personas estamos haciendo teletrabajo. Entonces, ¿cómo estamos cuidando los hackeos? ¿Cómo estamos cuidando de que se protege la información de la organización con este tema de la conectividad? ¿Ok? Entonces tenemos que evaluar ahí cómo nos vamos a proteger si es que, por ejemplo, el jefe de producción o el jefe de gestión de calidad es una persona de la tercera edad o es una persona hipertensa, diabética y por su condición necesita hacer teletrabajo y tiene que recibir
fórmulas o tiene acceso a un software desde su casa, ¿cómo estamos cuidando que no se vulnere la seguridad de esa información tan sensible como las recetas o formulaciones de los productos? Entonces, en ese sentido, tenemos que establecer planes de contingencia. Desde el punto de vista de fraude alimentario, lo mismo. Tenemos que evaluar cuáles son esas vulnerabilidades que se pudieran presentar. Y aquí podemos tener el riesgo de que, como el proveedor no me puede abastecer de mi materia prima, este es el mayor riesgo. Hay escasez de suministro, hay aumento de precios, aumenta el riesgo de fraude. ¿Aumenta el riesgo de fraude en qué sentido? Productos sustituidos que yo esté comprando, que además de mi sistema de gestión de FCC 22000, yo tenga una certificación orgánica, ¿verdad? Y le esté comprando a un proveedor orgánico, pero resulta que el proveedor se le venció el certificado o el proveedor no está elaborando y me quiera mandar producto de otra finca o de otra planta, ¿verdad? Haciéndola pasar por producto orgánico. Declaraciones falsas, productos sustituidos, ¿sí? Que me mande productos de proveedores no aprobados, que me mande productos adulterados, un comercializador, por ejemplo, un importador de algún aditivo, ¿sí? Le esté comprando a una empresa que en teoría tiene certificación FCC 22000 o alguna reconocida por GFSI, pero resulta que la planta no está operando y mi proveedor, para no perder esa oportunidad comercial, ¿verdad? En esta situación de crisis económica que estamos viviendo, pudiera, pues, reemplazarme la materia prima sin habérmelo comunicado. ¿No hay afectación a la inocuidad? No, pero es un engaño. Entonces tenemos que cuidar eso. Productos caducados, que se adultere la fecha de caducidad del producto para no perder la oportunidad comercial. Entonces tenemos que evaluar y poner mucho cuidado a todos estos criterios o estos riesgos y vulnerabilidades que pudieran generarse con respecto al programa de evaluación de fraude alimentario. Y aquí en ese sentido, ¿verdad? Durante esa emergencia el riesgo es altísimo. Porque de nuevo, pudo haber escasez de un suministro, de una materia prima, de un material de empaque, definitivamente van a haber aumentos de precios o pudieron haber aumentos de precios por el mismo hecho de que hay una escasez. Y entonces, tengamos que revisar esa evaluación de riesgos. ¿Ok? Luego de eso, vamos a ver el monitoreo ambiental microbiológico. ¿A qué se refiere con el monitoreo ambiental microbiológico? Este monitoreo ambiental es un requisito que en esta nueva versión de FCC 22000 se reestructuró. Entonces, ¿qué es lo que nos pide ahora la norma? Que nosotros tengamos una evaluación de riesgos. Es muy probable que debido a todas estas medidas de bioseguridad que nosotros implementamos, ¿sí? Como por ejemplo, adicionar mesas de trabajo, adicionar equipos, colocación de pantallas de protección para asegurar el distanciamiento social, son superficies nuevas o zonas nuevas que vamos a tener que controlar dentro de mi programa de monitoreo ambiental. Entonces tengo que revisar la evaluación de riesgos para identificar cuáles son esas superficies nuevas, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, ¿verdad? Por ejemplo, las pantallas faciales, esos protectores faciales que si bien es cierto, no están en contacto directo con el producto, hay un riesgo ahí de que si voy a estar entrando y saliendo de la planta con ese protector facial, porque es un requerimiento ahora en función de estas necesidades de los programas de bioseguridad, vamos a tener que incluirlo dentro de mi programa de monitoreo ambiental microbiológico. Entonces probablemente vaya a ser categorizado como una zona 3. Una zona de no contacto directo, de no contacto indirecto, pero que se maneja dentro de la zona de proceso, dentro del ambiente o la sala de proceso. Entonces es importante que se incluya este elemento y que se garantice la adecuada limpieza y desinfección para que no represente un riesgo de introducción de algún peligro microbiológico que pudiera afectar a la inocuidad del producto. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que redefinir
zonas. Muy bien, entonces eso ha sido toda mi intervención por ahora y le doy paso a Alejandro. Muchas gracias, Leila, por tu intervención e importante aporte. Lamentablemente, debido a imprevistos de último momento, la siguiente charla que la da Alberto no nos puede acompañar en vivo, pero nos ha enviado su presentación, la cual vamos a transmitir a continuación. Es necesario indicarles que este protocolo contempla la posición de FSC 22000 frente al COVID y que está alineado a GFSI. Hola, muy buenas. Mi nombre es Alberto Vargas y yo soy representante del ente de certificación LLC Certificación en América. Este ente está ubicado en República Checa y el día de hoy la intención es aclarar un poco cuál es el proceso de ampliación de auditoría de seguimiento, auditoría de recertificación y certificados FSC 22000 en el contexto del COVID-19. La situación derivada de la crisis COVID-19 ha limitado el transporte de auditores tanto local como internacionalmente. Además, cada país y o empresa ha impuesto políticas restrictivas de acceso a personal prioritario a sus instalaciones para minimizar el riesgo de contagios cruzados de personal externo como contratistas, auditores, visitantes con su personal interno. En un principio se trató de pasar a un proceso en el cual se hicieran auditorías remotas. Sin embargo, estas fueron rechazadas y lo que se aprobó fue ampliación del vencimiento del certificado y por lo tanto fechas de auditorías de seguimiento y recertificación que pueden ser aplazadas hasta un máximo de 6 meses. Es importante que tengamos en cuenta que existen dos tipos de fechas. Fechas de auditoría y fechas de vencimiento de los certificados. Usualmente, cuando nos auditamos por primera vez, el certificado se emite entre mes y medio, 2 meses posteriores a la fecha de la auditoría. Por lo tanto, vamos a tener una fecha de auditoría original y vamos a tener una fecha de vencimiento del certificado. Ambas pueden vencer y hay que vigilar el cumplimiento de ambas fechas. La ampliación de la fecha de vigencia de las auditorías y certificados se gestiona por cada organismo de certificación. Y en este caso, el LLC gestiona las de sus clientes a través de un análisis de riesgos, o lo que se llama Risk Assessment, en el cual se analiza individualmente cada sistema de gestión de inocuidad alimentaria de sus clientes. El análisis es desarrollado por el LLC con un protocolo, con un listado interno y determina la vulnerabilidad de afectar la calidad, legalidad e inocuidad del producto en caso que no se hagan las auditorías de seguimiento de certificación según dicta el programa original. El análisis de vulnerabilidad se carga en la plataforma FSC 22000, cual se llama FSC 22000, para aprobación y validación de esta ampliación. Es importante recordar que la fecha limitante es la fecha de la auditoría de certificación y sus fechas de seguimiento y recertificación después de un periodo máximo de 2 años. Es decir, una vez que me audito
de manera original, tengo cada 12 meses un ciclo en el cual yo debo repetir mis auditorías de seguimiento y mi recertificación. En la situación COVID que vivimos hoy por hoy, estos plazos muchos no se han podido lograr y es donde entra el esquema de ampliación de vencimiento de estos auditorías. La fecha de vencimiento del certificado solo tiene importancia en caso que la etapa siguiente sea una auditoría de certificación. Es decir, si en el 2020 lo que me correspondía era una recertificación, entonces mi certificado se va a ampliar por 6 meses y la fecha en la cual yo tenga que hacer mis auditorías de recertificación también se ampliará 6 meses. Tomando en cuenta que muy probable la fecha en la que vence la auditoría sea antes de la fecha en que vence el certificado. Precisamente porque ese periodo es el que se necesita para hacer el cierre de la norma. Después de haber realizado el análisis de vulnerabilidad, se puede hacer una ampliación de máximo 6 meses. En el esquema tradicional, sin ampliación, después de la fecha de auditoría, la empresa debe realizar 2 seguimientos que no deben sobrepasar los 12 meses desde el último día de la auditoría original. Es decir, si la fecha de certificación original fue el 1 de marzo de 2019, los seguimientos deben hacerse antes del 1 de marzo de 2020 y antes del 1 de marzo de 2021. Seguimiento 1 y seguimiento 2 correspondientes. Y la recertificación debe hacerse antes del 1 de marzo del 2020. ¿Ok? Generalmente la vigencia del certificado es de 3 años posteriores a la fecha de la auditoría original. Quizá a veces como 3 años, 2 meses, 3 años, 3 meses, porque siempre toma un tiempo el cierre de no conformidades y la elaboración del informe para el esquema de ampliación por la situación COVID. Lo que se hace es que se solicita una ampliación de 6 meses del certificado. Esto significa que la fecha de las auditorías de seguimiento se puede aplazar por 6 meses más de la fecha original. Y en caso que la auditoría que siga sea de recertificación, el certificado se amplía 6 meses más y la auditoría de certificación se puede aplazar 6 meses más de la fecha original. Es decir, si la certificación original fue el 1 de marzo de 2019, disculpen, los seguimientos pueden aplazarse al 1 de septiembre del 2020, en el caso del seguimiento 1, y al 1 de septiembre del 2021, en el caso del seguimiento 2. Y la recertificación debe hacerse antes del 1 de septiembre del 2022. La vigencia del certificado sería de 3 años y 6 meses después de la fecha de la auditoría original de certificación. ¿Ok? A continuación, tenemos un diagrama que nos muestra un poco esquemáticamente lo que les he dicho, donde tenemos la auditoría de año 0, certificación, auditoría año 1, seguimiento 1, auditoría año 2, seguimiento 2 y auditoría año 3, recertificación. Donde cada una de estas auditorías, si se completaron el 1 de marzo de 1919, 12 meses después se tienen que completar máximo las respectivas auditorías, tanto de seguimiento como de recertificación. En el caso que se soliciten ampliaciones de certificados, entonces tanto la auditoría de seguimiento 1,
la auditoría de seguimiento 2 y la auditoría de recertificación se amplían 6 meses más. Hay tiempos 6 meses posteriores al 1 de marzo de cada año para poderla realizar, lo que nos dan plazos de máximo 1 de septiembre del 2020, 1 de septiembre del 2021 y 1 de septiembre del 2022 para poder completar cada una de las etapas según el estado o la fase en la que se encuentre la empresa para el año 2020, que es el año que ha sido afectado por la crisis del COVID. Esto en grandes rasgos es la explicación de cómo tiene que abordarse la ampliación de fechas para seguimientos y recertificaciones del Estándar Internacional de Seguridad Alimentaria, FSC 22000. Cualquier duda, cualquier consulta, pues a través de los organizadores de este entrenamiento, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Agradecemos a Alberto a la distancia por su presentación y con esto damos por concluida la presentación de nuestros panelistas y damos paso a la sección de preguntas y respuestas. Invito a los panelistas a encender sus cámaras. En este momento vamos a proceder con las preguntas. Tenemos una pregunta de Exxon. ¿Es correcto que la directiva encargue a un personal de SQF para implementar y mantener el sistema de SQF para la seguridad de calidad e inocuidad de los alimentos? Bueno, no podríamos responderle esa pregunta porque el seminario está basado en los requisitos de FSC 22000. Pero tendría que revisar los requisitos específicos de SQF para que pueda aplicarlo correctamente. Tenemos una pregunta de un espectador anónimo. ¿La evaluación de riesgo por COVID se puede realizar en una matriz por separado o tengo que realizarla en el mismo análisis de peligros que realice para productos? Bueno, la evaluación de riesgo por COVID, ¿no? La puedes realizar en una matriz independiente, no hay ningún inconveniente como tal, ¿no? Recordemos pues también que como el COVID no es un peligro para el alimento como tal, ¿no? Lo que va a cambiar son las situaciones circundantes. Si yo por esta situación de COVID he cambiado materias primas, he cambiado proveedores, procedencia de las materias primas, este cambio debe reflejarse luego en el análisis de peligros y si este peligro y si esta matriz de peligros como tal me da un peligro significativo, habrá cambios en el plan de control de peligros. Tenemos una pregunta de Eva García. ¿Y cómo se gestionarían esos desechos biológicos como mascarillas? ¿Se tendría que contratar un gestor autorizado y evaluado? Bueno, ya la norma pide, pues no, que los desechos se gestionen de acuerdo a lo que pide de acuerdo a la legislación nacional. Entonces, en ese sentido, lo que tendríamos que evaluar es quién es el proveedor de desechos, porque la norma ya nos establece que nosotros tenemos que clasificar los desechos peligrosos de los desechos no peligrosos. Entonces, lo que normalmente antes ese desecho de mascarilla o de guantes mismo pudiera haber sido un desecho no peligroso, ahora lo vamos a tener que gestionar por este riesgo de COVID como un desecho peligroso. Entonces tendríamos que ver si es que el proveedor aprobado que nosotros tenemos para los desechos peligrosos cumple con ese requerimiento y gestionarlo como tal. Tenemos dos preguntas de Dayana Arteaga. ¿Debemos modificar el plan de análisis de peligro por inocuidad? Y cuando habla de evaluación de riesgo en mantenimiento, ¿eso está fuera del análisis de peligro HACCP?
Con respecto a la modificación de análisis de peligros, este solamente se modificará si en la evaluación de riesgos te arroja que necesitas hacer o implementar alguna nueva medida de mitigación, Dayana. No podemos cambiar el plan de análisis de peligros sin hacer una evaluación previa. Además, complementando la respuesta de Glenda, recuerden que en el capítulo de operación, el 8.1, nos pide que nosotros abordemos esos riesgos y oportunidades que pudieran tener un impacto en la operación. Entonces, ahí deberíamos considerar todos estos riesgos que pueden impactar al sistema de gestión de inocuidad y al plan de control de peligros. No a la evaluación per se que nosotros hacemos de cada una de las etapas del proceso, porque como dice Glenda, eso no va a cambiar, pero sí desde el punto de vista de abordar los riesgos y oportunidades que pudieran impactar en ese plan de control. Tenemos una pregunta de Martín Tapia. Si en la parte de ISO 22000 uno de los cambios significativos es el punto 4 en la parte de análisis del contexto de la organización, por ende, el punto 6 de la misma norma también sería un cambio significativo. Sí, Martín, efectivamente, ¿no? Como el punto 4 es la entrada del punto 6, efectivamente habría cambio, ¿no? Todo este análisis de contexto es la entrada para hacer la evaluación de riesgos y oportunidades, así es. Tenemos una pregunta más. ¿Qué protocolos adicionales de desinfección de carga recomendarían implementar? Bueno, eso tendrían que evaluarlo junto con el proveedor. Aquí se pudiera generar un riesgo, ¿no? Que por la preocupación que tenemos de contagiarnos de COVID, pudiéramos sobredosificar los químicos, ¿verdad? O utilizar algún producto que nos recomienden para combatir el COVID, pero que resulta que no está aprobado para uso en industria de alimentos. Entonces, más bien, no les podríamos decir o indicar cuál producto químico utilizar, sino más bien tendrían que validar que ese producto que ustedes van a utilizar está aprobado para su uso en industria de alimentos y que obviamente es eficaz. La ventaja, digamos, es de que los productos que están recomendando utilizar, amonios cuaternarios, cloro y demás, ya están probados en la industria de alimentos. Entonces, de nuevo, tendrían que hacer una evaluación y una validación para asegurarse de que eso que vayan a utilizar no impacte en la inocuidad y no terminen sobredosificando y generando una contaminación cruzada hacia el producto. Tenemos una pregunta de Eva García. Si yo no tengo proveedor de desechos biológicos, porque en las actividades no se contemplaba, ¿podría ser válido, por ejemplo, rociar con alcohol los desechos antes de descartarlos? Sí, es válido. De hecho, es lo que hacemos cada uno en nuestras casas, ¿verdad? Tenemos una pregunta de Cristian. Los auditores internos de la empresa, ¿qué requisitos mínimos deben cumplir para que en la auditoría externa no sean observados por el tema de competencia? Bueno, como lo comentaba Leili, lo veíamos, ¿no? Pues la competencia es un conjunto de conocimiento, experiencias, de destreza. Entonces, lo que tú deberías garantizar es que tus auditores cumplan con ese tema, ¿no? Independencia para realizar las auditorías, que sean competentes en la normativa que están auditando, es decir, en la versión de la norma que están auditando como tal, serían los dos únicos requisitos solicitados por la norma. Si en tu procedimiento has colocado otros requisitos, pues también deberías garantizar cumplir con los requisitos propios, ¿no? Como por ejemplo, algunas organizaciones ponen que tengan experiencia en el proceso, que hayan participado como observadores en algún proceso de auditoría, pero eso ya son requisitos propios de cada una de las organizaciones. Mínimo competencia e imparcialidad para realizar y ejecutar los procesos de auditoría interna. Tenemos una pregunta de Clara Benavides. Entonces, ¿es la matriz de riesgo
en donde hay que considerar el riesgo COVID, no es en el plan de HACCP. Efectivamente, es en la matriz de riesgo, no en el plan de control de peligros como tal, ¿no? Siempre y cuando el riesgo COVID como tal, como no tiene injerencia en el producto, no tiene injerencia en la inocuidad, es en los factores que pudieran afectarse por la presencia del COVID. Ricardo Martínez, dentro de los protocolos, ¿qué comentarían de las cámaras de desinfección? Bueno, con respecto a las cámaras de desinfección, hay bastantes puntos encontrados, ¿verdad? Y como la información va cambiando de un momento, de un día para otro casi, tendríamos que ceñirnos a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? La información es bastante cambiante. En lo personal, muy en lo personal, esto no es la posición de FCC 22000 ni de GFCI. Esto es la postura o la opinión de Leila Solórzano. Para mí las cámaras de desinfección no ayudan, porque finalmente estás rociando de un químico cuando ya está comprobado que se transmite a través del contacto de persona a persona, a través de la saliva. Entonces, tendrías que escupirle a la persona en la ropa para que se contagie y otra persona tocar la ropa con el escupitajo y pasártelo por los ojos de la cara. O sea, es bastante, digamos, o sea, tendría que ser algo muy drástico. En lo personal, yo no creo que esas cabinas de desinfección sean eficaces. De hecho, hay bastante información que no recomienda el uso de esas cabinas, pero finalmente también es verdad que da una cierta sensación de seguridad a la gente y pues deciden mantenerlos en las empresas porque precisamente eso, les da seguridad de que de alguna manera se están protegiendo. Mónica Bonilla, según la explicación del último panelista, si por ejemplo me toca una auditoría de recertificación en el mes de julio, podría solicitar una ampliación y la auditoría sería en el mes de enero de 2021. ¿Es correcto esto? Mónica, el posicionamiento de FSC 22000 es que todas las empresas que no puedan hacer su auditoría presencial por tema de pandemia sea sometida a una evaluación de riesgo. Y en esta evaluación del riesgo, el resultado es una ampliación de su certificado por un plazo no mayor a 6 meses. Es lo que tenemos hasta el momento. Si dentro de tu evaluación de riesgo, que la realizarías en el mes de julio o un poco antes del mes de julio, se demuestra que el sistema se ha mantenido, efectivamente tienes como plazo máximo enero 2021 para realizar tu próximo proceso de auditoría. Pero siempre va a depender del resultado de la evaluación de riesgo. Listo, por el momento no registro más preguntas. Muy bien, bueno, nos despedimos entonces agradeciéndoles pues por su participación. Les agradecemos su participación a este seminario y también pues cualquier pregunta, duda o consulta, tienen ahí nuestros datos, info@enbioexa.com. Alejandro, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Esos son nuestros datos de contacto, nuestra página web, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, entonces pueden contactarnos, ¿verdad? O escribirnos, igual cualquier duda que tengan con respecto a la presentación. Y pues además de la transmisión que hemos hecho, esta sesión está siendo grabada y a todos los participantes que se registraron a este seminario les vamos a compartir el link para que puedan tener la presentación y la transmisión también. Muchísimas gracias y manténganse en contacto con nuestras redes sociales. La próxima semana vamos a proporcionar un seminario web también enfocado a la producción sostenible de camarón a través del uso de la tecnología de microorganismos eficaces y a finales de mes daremos un seminario similar pero enfocado o específicamente relacionado con los requisitos de BRCGS para el estándar de alimentos y materiales de envasado. De nuestra parte, pues en Bioexa les agradecemos, muchas gracias Glenda y también Alberto, por habernos facilitado pues, y transmitido todos sus conocimientos y experiencias en este seminario,
y pues esperamos que haya sido de mucho aporte y les haya despejado bastantes dudas que pudieran haber tenido y que les dé o les sirva como una herramienta de mejora en su sistema de gestión. Muchísimas gracias. A ti, Leila, muchísimas gracias a todos.